Hola, ¿cómo están? En esta ocasión revisaremos las teorías del origen de la vida, una de las razones por las que yo estudié biología. Acompáñenme. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre siempre se ha preguntado no solo su origen, sino el de toda la vida. Aunque nunca sabremos exactamente cómo se originó, sí existe evidencia directa e indirecta, misma que se ha comprobado con experimentos, que nos acercan a conocer cómo pudo haber ocurrido este hecho. Creacionismo. Es una idea no científica que señala a un ser divino como creador absoluto de todo lo que existe. Tiene su base generalmente en la religión, que la apoya. Es rechazada por la ciencia. Generación espontánea. Esta teoría sostiene que los seres vivos se desarrollaron de manera repentina, espontánea, fortuita, a partir de la materia inerte o inanimada, sin proceso alguno. Esta idea surge desde Aristóteles, que defendía el origen abiótico, sin vida, de ciertos animales. En la antigüedad, las personas observaban en la comida, la basura y los desperdicios orgánicos cómo surgían moscas, larvas y ratones, motivo que permitió afianzar la idea de la generación espontánea por miles de años. La Iglesia Católica tuvo mucha influencia al asociar la mitología bíblica con el surgimiento de la vida, de la materia inerte, pues mencionaban que para que la vida surgiera era necesaria una fuerza vital, un soplo divino o un espíritu capaz de animar la materia inerte. A esta corriente de pensamiento se le conoció como vitalismo. En 1667, un médico holandés llamado Johann van Helmont proporcionó una receta donde mencionaba que colocando ropa sudada y trigo surgían ratones. Sin investigar si era o no cierto, la gente se lo creyó hace 350 años. Hoy sabemos que si dejas ropa acumulada y comida a un lado o encima de ella, al paso de los días los ratones harán un nido. En 1668, Francisco Redi, un médico italiano, probó que los gusanos que infestaban la carne son en realidad larvas que provienen de huevecillos que las moscas depositan en la misma carne, demostrando que los gusanos no aparecían espontáneamente. En 1745, John Needham, un sacerdote inglés, intentó demostrar la existencia de una fuerza vital. Llenó botellas con caldos nutritivos, los hervía y después los sellaba. A pesar de todas las precauciones, siempre se le infectaban. Con esta idea en mente, concluyó que los organismos siempre necesitaban de la fuerza vital. En Italia, Lázaro Spallanzani no aceptó las conclusiones de Needham y lo que hizo fue hervir más tiempo los cultivos y en ninguno aparecieron microbios. Needham mencionó que había dejado demasiado tiempo hervir y al sellar no había permitido que la fuerza vital actuara. La controversia siguió y el vitalismo se fortaleció. A finales del siglo XIX, la generación espontánea y el vitalismo seguían, y quien por fin pondría un alto a la controversia sería Louis Pasteur. Sí, el mismo que inventó la vacuna contra la rabia. Él ya venía investigando sobre virus y bacterias. Por lo tanto, no le fue difícil diseñar un experimento con matraces hirviendo sustancias nutritivas, logró realizarlo. Además, adicionó una característica que vino a derrocar la generación espontánea. Calentó los cuellos de los matraces dándoles formas de cuello de cisne. Al hervir los cultivos, los microbios quedaron en el cuello sin tener contacto con los nutrientes. Los dejó reposar y, posterior a ello, los selló sin que se contaminaran. Hoy en día, esos matraces pueden apreciarse en el Instituto Pasteur en Francia. Siguen estériles. Con ello, Pasteur terminó con la controversia de la generación espontánea al demostrar que la vida solo surge de la vida. Panspermia. En 1908, Svante Arrhenius propuso que la vida se pudo originar por la llegada de alguna espora o bacteria en algún meteorito que llegó aquí a la Tierra, donde encontró las condiciones para lograr reproducirse y prosperar, originando la gran variedad de seres vivos que hay en la actualidad. Sin embargo, fue rechazada por la comunidad científica, por no existir evidencia y porque solo trasladaba el problema a otro lugar del universo, sin dar respuesta al origen de la vida. Teoría físico-química. En 1924, Alexander Ivanovich Oparin, un bioquímico ruso, publicó un libro titulado El origen de la vida, donde concluía que los primeros compuestos orgánicos se habían formado de manera abiótica.
en ausencia de vida sobre la superficie de la Tierra, previamente a la aparición de los primeros seres vivos. En 1928, John Haldane publicaba un artículo con el mismo nombre, donde proponía de forma independiente una hipótesis parecida a la de Oparin. Ambos coincidían que la Tierra había tenido originalmente una atmósfera inorgánica, formada por hidrógeno, metano, dióxido de carbono, amoníaco y agua, pero carente de oxígeno. Al interaccionar la radiación ultravioleta procedente del Sol, la actividad eléctrica de la atmósfera y las fuentes de calor, como las erupciones volcánicas, en este ambiente se habían formado gran cantidad de compuestos orgánicos en el mar primitivo, entre los cuales estaban azúcares y aminoácidos, necesarios para la aparición de las proteínas. Los seres vivos, desde las células hasta los organismos pluricelulares, están formados por proteínas. Todos estos compuestos se habían ido acumulando lentamente en lo que se llamó la sopa, caldo o mar primitivo, donde habían surgido a su vez las primeras células, en un contexto totalmente biológico. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey comprobaron la teoría de Oparin-Haldane. De acuerdo con esta teoría, las moléculas inorgánicas se formaron en la atmósfera primitiva, posteriormente formaron moléculas orgánicas necesarias para la aparición de las primeras células. Miller y Urey demostraron que sí es posible simular una atmósfera primitiva y repetir los procesos de formación abiótica, sin vida, de moléculas orgánicas. Para ello colocaron electrodos que simulaban tormentas eléctricas en un aparato de vidrio esterilizado que contenía compuestos sencillos como agua, metano, amoníaco y hidrógeno. Estos gases circulaban junto con agua que hervía y se condensaban compuestos. Al final obtuvieron compuestos orgánicos básicos que son la base para moléculas orgánicas complejas, concluyendo que sí es posible formar moléculas orgánicas en ausencia de vida. Y estas, a su vez, hicieron posible la aparición de las primeras células que hoy son la base de todo ser vivo. Hoy en día, la teoría físico-química de Oparin-Haldane es la teoría más aceptada acerca del origen de la vida, desde un contexto que va de lo inorgánico, lo orgánico, a lo biológico. Si les gustó el contenido, compartan, den like, suscríbanse y en los comentarios sugieran temas, experimentos o contenidos que ustedes quieran conocer. Esto es Biología y Ecología.